Bueno, vamos a avanzar con la materia Introducción al Derecho. Vamos a trabajar con el libro Teoría del Derecho del doctor Renato Ravi Baldi Cabanillas. Avanzamos a la unidad número 1. Persona. Dice que persona, la palabra proviene de Grecia. Significa prosopon, que es lo mismo que rostro. También tiene esta palabra un origen etrusco, la podemos encontrar también ahí, que significa persu o personaje enmascarado. Y también encontramos a esta palabra en Roma como personare, que significa resonar con fuerza. En sí, en la sociedad romana se denominaba así al papel que cumplía el ser humano en la vida social. En Roma, los seres humanos no son todos iguales, porque era una sociedad estamental. Pero durante el cristianismo, con el primer dogma del Padre, Hijo y Espíritu Santo, se dijo que constituían la misma realidad o hipóstasis. Bueno, Boecio, durante la Edad Media, dijo que persona es la sustancia individual de naturaleza racional. La tradición judeocristiana nos acercó a la idea de dignidad humana, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. El hombre es digno por ser su propia imagen, o sea que el hombre es a imagen de Dios. El cristianismo pone de manifiesto a un alguien, no a un algo. Después encontramos a Santo Tomás de Aquino, que nos habla que la persona es lo más perfecto y lo más digno de toda la naturaleza, que todo individuo de naturaleza racional se llama persona. Bueno, después encontramos a Francisco de Vitoria, eso ya fue después del descubrimiento de América. Ya ante a la situación que tenían los pueblos indígenas en las encomiendas, él dijo de que el orbe todo constituye una república de la que emana un derecho natural de comunicación entre los pueblos, que es un reconocimiento de la igualdad ontológica de todos los seres humanos. A medida que vamos avanzando en la historia, en el siglo XVIII encontramos a Kant, que distingue con nitidez entre los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la naturaleza, los cuales, si son seres racionales, seres irracionales tienen un valor relativo como medio y por ello se llaman cosas. Eso lo diferencia de los seres racionales, a los que llama persona por su naturaleza, y que esto los distingue ya como fines en sí mismos. En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad, y lo que no tiene precio tiene por lo tanto dignidad. El concepto filosófico y jurídico de persona. Persona en el sentido filosófico connota al ser que domina su propio ser, en donde ese dominio de sí es el distintivo del ser personal y el fundamento de su dignidad. Primero, engendra el dominio sobre cuanto le constituye, su vida, la integridad física. Segundo, alude al despliegue de la personalidad humana, a su desarrollo. Y tercero, es la capacidad de dominio a su círculo de cosas que se encuentran en su universo. El concepto jurídico se encuentra comprendido dentro del filosófico, del que derivan de persona, sujeto capaz de derechos y obligaciones, sujeto titular de derechos y deberes, y ser ante el derecho. Esto da a el origen natural del concepto de persona y ve que todos los humanos son personas.
En relación a nuestro país, la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni título de nobleza. El derecho no es solo la ley positiva, sino que existen derechos no enumerados, los cuales, a juicio de la norma, tienen en su fuente en el principio de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno. En relación al concepto de persona en el derecho infraconstitucional, encontramos que las cosas no son diferentes en el derecho inferior a la Constitución. El Código Civil y Comercial, en su apartado Personas Jurídicas, distingue entre las personas de existencia visibles y las de existencia ideal. Ambas clases de personas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Eso lo encontramos en el artículo 51. Vélez Sarsfield, asimismo, en el artículo 70 y 72, detalla reglas firmes respecto al comienzo de la vida. Dice, nuestro artículo no exige la viabilidad del nacido como condición de su capacidad de derecho. Abraza el concepto de derecho fundado en la sustancialidad o esencialidad de todos los entes, con entera prescindencia de su operatividad. El uso del dominio es distinto al dominio de su racionalidad. En relación al concepto de persona en la jurisprudencia, los tribunales siguen el concepto de persona sustancial y digno. Las personas gozan de pleno discernimiento o que tal facultad se halla relativa o limitada. Sustancialidad es igual a esencialidad del ser. A. Supuesto de persona con pleno discernimiento. Aquí encontramos la causa Arenzón, que era la negativa de dar un certificado de aptitud física por altura baja. Esto lo encontramos en el 957/87. Está más explicitado en el artículo 5 y 4 que no se puede rebajar las cualidades humanas a la mensurabilidad física. Bueno, ahora avanzamos a los supuestos de persona con disminución de discernimiento, en el artículo 54, 70 y 72. A. Personas por nacer. Artículos 70 y 72. 6 personas desde la concepción. A esto lo encontramos en el caso Davis versus Davis, sobre la tenencia de embriones conservados en una clínica. El tribunal dijo de que el uso del ADN se podía identificar, que en ellos se podían identificar los códigos de vida individuales de los embriones humanos y que tal modo delinear completamente la constitución de ese individuo. Por ello se concluyó que los embriones tenían vidas desde la concepción y que por eso podían considerarse menores in vitro, por lo cual se otorgó una guardia provisoria a una de las partes. Pero bueno, esta postura fue resistida por quienes afirman que el embrión es un tejido humano extracorporal, entonces es una cosa susceptible a aprehensión, de ahí que se aludió a la necesidad de un control conjunto sobre ellos en lugar de una custodia conjunta. Terminología que avaló las posiciones de que los embriones son cosas y no personas, ya que de las personas se tiene custodia y no control. Finalmente se autorizó la vigencia de un contrato sobre el destino del embrión, asimilándose a una cosa, y se adoptó un tercer punto de vista, según el cual el embrión no es ni una persona ni una cosa, pero merece un respeto especial por su potencial de viabilidad y por lo que no debe ser asimilado como una cosa, y que si bien no ha desarrollado su estructura biológica, por lo que no debería ser asimilado como una persona, por lo que se determinó que el embrión humano merece un mayor reconocimiento de personalidad que una mera cosa, aun cuando no es meramente en su totalidad un ser humano. En relación a los incapaces, esto lo encontramos en el artículo 54 del Código Civil y Comercial, que cambió en su forma de referirse a los sordomudos y dementes de una manera más respetuosa. Antes no se tenían matices para considerar a alguien incapaz. En la ley 25.280, el discapaz se empezó a hablar en vez de incapaz.
se dice que se trata de una persona dependiente, en riesgo y necesitada de un régimen de protección jurídica que lo beneficie, pero que no puede ir más allá de lo necesario. En relación a los menores de edad, el consentimiento del menor debe ser considerado como un factor cada vez más determinante proporcionalmente a su edad y capacidad de discernimiento. Acá encontramos el caso Yashement. Acá el Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares debía pagar en efectivo la pensión de la señora Yashement y se fundó en que la ley de consolidación del número 23.982 que las obligaciones del Estado se deben pagar en diferido o con bonos de consolidación por 10 años. Lo cual, esto era inaplicable por la edad de la acreedora, por lo cual fue apelado por el representante de la entidad previsional. La Cámara Nacional de Apelaciones examinó todo y dictaminó, primero, que el Congreso sancione la ley de presupuesto, segundo, que se asignen fondos para la cancelación total y tercero, que se le considere por su edad o importe total las prioridades. O sea, el instituto le quería pagar, ateniéndose a una ley de consolidación, le quería pagar las obligaciones a esta señora en 10 años. Pero esta señora, o sea, en el momento de que salió este fallo tenía 94 años. Es por eso de que se apeló y se le dijo de que que tenían que hacerse cargo de la totalidad de la deuda, porque la señora esta no podía esperar de que se cancelara en 10 años, justamente porque la señora va a tener 104 años. Pero bueno, se confirmó la resolución de la primera instancia y nuevamente el representante del organismo provisional interpuso un recurso extraordinario. Finalmente se dio lugar y la señora Yashement pudo hacerse de todo ese dinero y no tuvo que esperar, o sea, los 10 años. Bueno, y de esta manera terminó el capítulo 1.